¿Usted viene de la política o no viene de la política? Cuando tuvieron que ir a Olivos, ¿tuvieron que pagar los 20.000 pesos o no? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bienvenidos a una nueva edición de Bajo Recinto, el programa donde tratamos de acercar el otro lado de los políticos, el lado más personal de nuestros representantes. Y hoy estamos con el diputado oficialista Carlos Zapata, a quien le agradecemos su presencia con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está, señor? Muy agradecido por la invitación. Es un placer y un honor estar acá con usted. El honor es nuestro porque, bueno, siempre contamos con usted, pero para hablar de política hablamos de todos los temas en general. Hoy vamos a hablar algo de política, también podemos hablar, pero bueno, queremos conocer justamente al diputado Zapata. Usted es contador público. Así contador es. Público recibido en la Universidad Nacional de Salta. Así, señor. Del año 80. ¿Por qué se le dio por ser contador? Y bueno, fue como... Cosa que lo ha ubicado en la Comisión de Presupuestos. Fue como descarte, seamos sinceros. ¿Ah, sí? En esto no... A temprana edad, con mi hermano, los hermanos de mi madre son todos marinos, aviadores navales, entonces nuestro destino era la aviación naval. Cuando tendría 7 u 8 años, a mi papá le dio un infarto, calculé en aquella época, el año 65 o 66, se curaba medio por secreto el infarto. Entonces, mi padre, preocupado por esa situación, le parecía complicado que sigamos la carrera en la Armada y nos mandó a estudiar perito mercantil. Terminé perito mercantil y durante el secundario me apareció mi vocación por la ciencia exacta, particularmente por la física y la matemática, y decidí que mi futuro estaba asociado a ese tipo de ciencia y quería ser físico nuclear. Fui a averiguar, no había todavía la Universidad Nacional de Salta, estaba a punto de crearse y debía cumplir 3 años en una facultad de ingeniería acreditada para poder tener la posibilidad de ingresar al Instituto Balseiro. Para eso tenía que estudiar Tucumán y le pregunté a los muchachos que estudian en Tucumán de qué cantidad de dinero había que disponer para tener un pasaje modesto. Le dije a mi padre y lo que me podía dar mi papá apenas alcanzaba para la pensión y comí una vez al día. Entonces me di vuelta, lo vi a mi hermano. ¿Qué estudias vos? Contador. Bueno, me inscribí para la carrera de contador. No me disgustó en lo más mínimo, al contrario. Me dediqué a estudiar con pasión, sabiendo que mi futuro iba a depender del esfuerzo que yo pusiese. Mi padre no podía dejar mucho de herencia, él era periodista. Así que bueno, estudié contador, tuve un buen desempeño en la universidad, lo que me valió que en el año 79 recibir la bandera de ceremonia de la universidad. El primer abanderado, se puede decir, que en realidad era un cuerpo de abanderados. Y por una cuestión de sorteo me tocó a mí recibirla. Y luego, bueno, terminé mi carrera con mención de honor al mejor promedio de ese año. Y bueno, acá me tiene, después de 44 años de contador. 44 años. ¿Ejerció como contador hasta cuándo? Ejercí activamente como contador hasta el año 92. Después fui bastante selectivo. Y en el año 93 mi suegro se enferma y fallece. Y nos fuimos al campo que había heredado mi señora. Y tratamos de sacar eso adelante, porque mi razonamiento en ese momento fue el siguiente. Yo seguía como contador en el estudio contable que tenía, y si me pasaba algo a mí, mis chicos iban a tener un hermoso diploma colgado en la pared y nada más, que no producía ingresos por sí mismo. Pero si trabajábamos en el campo, era un medio de vida que se podía seguir. Entonces, con bastante dolor al principio, pero después con mucho gusto, me incliné a acompañar a mi señora al campo y bueno, forjamos nuestra vida ahí. Nuestros hijos se criaron en el campo, en Rosario de Lerma. ¿Qué hacían en el campo? Bien, teníamos un tambo, hacíamos quesillos. Mi suegro ya venía haciendo quesillos, nosotros retomamos esa producción. El ordeño daba 200 litros y sacamos 20 kilos de quesillos por día. Eso nos daba la caja diaria para vivir y arrendábamos y producíamos tabaco y algo de maíz para el alimento de la vaca, avena. Interesante, muy divertido. Lo más lindo era ir a primera hora al tambo para el ordeñe y sentir todos los olores de la naturaleza, el tambo, el balar de los terneros. Fue una muy buena. ¿Conserva las costumbres de ese entonces? O sea, de levantarse temprano. Yo sí, me quedó lo de levantarme temprano. ¿Qué hablamos? ¿De qué hora hablamos? 5.
5 de la mañana. 5 de la ¿Y mañana. sigue levantando? Sí, me sigo despertando. Cuando empecé la política en el año 2011, me distancié, perdí un poco, empecé a ir menos al tambo y empezó, por obra de magia, a rendir menos. Sí, por algo será, ¿no? Claro. El ojo del amo. Y no claro, 20 kilos, pasaron 19, cuando estábamos en 16, agarramos todo, vendimos vaca, molde, porque también hacíamos queso. Y bueno, es una de las cosas que se llevó a la política, en mi caso, esa actividad que me gustaba ir a vender. Me gustaba ir a vender a la feria, tempranito, antes que llegue el público. Claro. Es muy divertido intimar con los puesteros, es cargada continua. ¿Qué hace, viejo? Bueno, pero la pasaba bien. Pero bueno, decidí entrar a la política con Alfredo Olmedo. Después, bueno, es una serie de compromisos subsecuentes. Bueno, sigo acá en la política y sigo con Alfredo Olmedo, como Claro, siempre. porque aparte fue concejal, hizo el recorrido. Concejal, diputado provincial, ¿alcanzó a ser? Sí. Fui 2 veces diputado provincial con un intervalo. Mire, hay cuestiones que tengo que resaltar de Alfredo Olmedo. Tenía un partido, yo llegué, ¿por qué? Porque había el candidato intendente del año 2011 de Alfredo Olmedo, Martín Grande, que fue diputado de la Nación. Cierto, sí. Me llama un día, me dice, ¿dónde votás vos? Digo, voto en Salta, te voy a votar. Vení mañana por acá. Bueno, me presenté al otro día en la radio de Martín con los quesillos. Yo pensaba que me iba a comprar quesillos, sinceramente. Pero ya digo, bueno, ya está colocado 1 kilo. No, y me trajo ahí un formulario, que era la aceptación de la candidatura a concejal. Le digo, che, pero yo vivo de otra cosa. No, me dicen, necesito completar la lista. Ah, bueno, firmé, poneme un timito. Bueno, pero finalmente me puso en segundo lugar. A la noche del escrutinio yo no llegaba, me volví tranquilo, mi vida no cambió para nada, me despierto al otro día y llegué, sí, bueno. Son 21, no sé si entré en el lugar 20. Yo siempre digo que entré de costado y con jabón hacia la política. Eso fue en el mes de abril. Al otro día, con la otra señora, una magnífica persona, Ángela Divé, fuimos electos, fuimos a verlo al Olmedo y con 3 preguntas. La primera, ¿cuánto era el aporte que había que hacer al partido? La segunda, ¿cómo era el tema de la bajada de línea? ¿Quién nos tenía que decir cómo nos alineábamos en cada tema? Y la tercera, ¿hasta dónde podíamos llegar en la política? La primera me dijo, no había aporte, tranquilo, no necesitaba aporte. La segunda, la gente lo eligió, ustedes respondan a la gente, no tienen por qué responder a mí. Le dan libertad. Y la tercera, hasta donde usted se proponga. Si no hace macana, puede llegar hasta el lugar al que ocupo yo. Y bueno, y así fue, terminé mi mandato de concejal, me presenté para diputado provincial, alcancé la banca, cumplí mi mandato hasta el año 2017. En el camino, con Olmedo queríamos ver la forma de crecer como partido, porque se llamaba Salta Somos Todos. Sí. Y yo en broma decía, Salta Somos Todos, ¿no es cierto? Sí. Porque era Olmedo y yo. Y decidimos que la mejor forma era un buen mensaje a la gente que estaba interesada en que había posibilidades. Entonces establecimos como reglas que nadie reelegía en el cargo. Claro. Terminó el mandato y había que hacer lugar. Y así hicimos, el partido fue creciendo. En el año 2017 terminé mi mandato, postulé para diputado nacional, no alcancé la banca, se elegía entre ellos, salí cuarto, así que quedé ahí mirando por la arriba de la tapia. Y en el año 2019 Olmedo se postuló para gobernador y yo integraba la lista de diputados, alcancé nuevamente la banca. Y en el año 2021 el PRO llamó a una especie de ampliación y nos invitó a nosotros. Claro. Y nos sumamos y ganamos la PASO, la lista que yo encabezaba, y bueno, acá estoy cumpliendo mi mandato como diputado de la Nación. Y acá está, y ahora cuando vuelve a Salta, entonces el campo no está más, ¿o sí? Sí. Está. Tengo una mujer maravillosa que es la que se ocupa de que el campo Carmen funcione. Lucía Usandía. Carmen Luisa. Carmen Luisa. Nieta de italiano. Y por el otro lado son vascos, así que es una mezcla que me supo ordenar, y gracias a ella quizás puedo decir estoy con vida. ¿Por qué? Me estoy zumbando. Bueno, está bien a veces. ¿Cuánto lleva de casado? Yo llevo 40, cumplo ahora el 8 de diciembre, bueno. cumplo 40 años. Felicitaciones. No, felicítela a ella por el aguante. Sí, seguramente. En esos casos es indispensable.
¿Ella cómo lo acompaña en la actividad política? O sea, la acompaña a Buenos Aires, va... Sí, ella es contador público también, ¿no es cierto? y sigue... Y eso le ayuda mucho en la actividad de administración del campo y dirección de la explotación. Y cuando no hay actividad en el campo, me acompaña y aporta bastante en los temas que se tratan, sobre todo si tienen que ver con la economía. Es una persona que no solo está formada en la universidad en el tema, sino que también tiene el aprendizaje de la calle y la situación diaria que se vive. Y bueno, nos complementamos, tenemos 3 hijos, la mayor se llama Lucía, es abogada, terminó escribanía, pero no sé qué le falta para tener el título, el que le sigue se llama Carlos Raúl. Yo me llamo Carlos Raúl, tiene que llamarse Carlos Raúl. Sí. Es una parte dinástica, digamos. ¿Es Carlos Raúl por alguien también? O? 2 hermanos de mi madre. Bueno. Un hermano se llama Carlos y el otro Raúl. ¿Y el tercero? Y el menor es José Félix, que también tiene nombre de mi abuelo materno y del abuelo paterno de Carmen Luisa. No me di cuenta, pero a partir de ese momento los Hipólitos están muy asustados, ¿no es cierto? Por el tema de José Félix. Carlitos es ingeniero en producción agropecuaria, está casado, tengo de ahí 2 nietas, y trabaja en un campo de un americano en Salta y en Paraguay. Y José Félix, este año, debe haber sido en el mes de agosto, se graduó de doctor en Ingeniería Aeroespacial de Francia. Bueno, nos viene a visitar ahora el 9. Él vive allá directamente. Va a trabajar en una empresa en Bordeaux para el desarrollo de motores de alto empuje para satélites y misiles. Así que, bueno, yo le acabo de mandar una solicitud de empleo para cocinero por si necesita. Y bueno, no está mal. Algunos, o sea, no están dedicados a la política, ¿no están interesados por lo menos a la política? No, me dicen de todo menos bonito por el tema de la política, pero al momento de tratar los temas, bueno, mi hijo que está vinculado al campo, lo vive, está muy bien formado en materia de administración del campo, no sé. Sí. Siempre conversamos de las vicisitudes que tienen que afrontar el productor de las distintas actividades. Y bueno, José Félix, que está en Francia, siempre me pregunta por Milei porque le gusta un poco la línea de Milei. Sí. Por ahí no lo que no le gusta por ahí es que, ¿cómo le puedo decir? Que sea muy duro en las apreciaciones y los juicios de Milei, claro, porque todavía tiene la semilla de la juventud muy arraigada. Él tiene 32 años. ¿Y a usted le gusta que sea a veces tan duro? Las cosas hay que decirle como uno las piensa, porque tratar de impostarse en algún modo agradable es en cierta medida engañar a la gente acerca del carácter de uno. Milei ha tenido éxito mostrándose tal como es, sí, aunque en el trato personal que he tenido durante el tiempo que compartimos recinto y que yo lo conocí de un poco antes, es una persona muy accesible, cordial y simpático. A mí me encantó un chiste que contó una vez en un programa, pero también lo contó acá. Sí. Era en el baile de la función, el chiste de la baile de la función. Se habla uno sobre X y a la X. Entonces, dice que estaban bailando todas, menos la función E a la X. Dice, vení, integrate. ¿Para qué si da lo mismo? Es porque la integral de la función es E a la X y E a la X. Así es. Bueno, es economista. Claro, y yo que me dio loco. Usted, claro, yo loco de la matemática, imagínese, a mí me cayó muy bien. No me costó entenderlo. Muy bien. Yo tardé un poquito, pero caí después finalmente. Padres periodistas. Sí, mi papá periodista. Aprendí mucho de mi viejo. ¿Y su mamá también? No, mi mamá ama de casa. En una época tejía. En el año 61 mi papá fue elegido para cubrir la construcción del muro de Berlín. Vivíamos en Campo Quijano, sí, ahí por donde entra el tren a las 9. Construcción, Sí, la construcción en el año 61 y mis abuelos, los papás de mi mamá vivían acá en Vicente López, entonces vino la familia, nosotros nos quedamos en Vicente López, hicimos cada desastre, ay, pobre abuela, y mi papá se fue y ahí mi mamá compró una máquina Nitax, no sé, sí, parte del ingreso familiar era lo que yo obtenía tejiendo por la calle y después tuvo un negocio, vendía lámparas. Sí. Y tenía fotocopia, entonces yo necesitaba plata para el fin de semana trabajar en la fotocopiadora. Claro. Si no, no había nada. ¿Y su papá dónde trabajaba? Mi papá trabajó
cuando yo tengo uso de razón, trabajaba en el diario El Tribuno. Fue uno de los creadores, se puede decir. Lo fundaron los señores Viela de Cavi, pero mi papá era de la parte donde se armó lo que en aquella época era el arte, ¿no es cierto? El diseño, el formato y demás. Después, cuando yo ya tenía, en el año 67, un poco antes del infarto, se fue al diario Norte, que era un diario que salía de lo común en Salta porque era el tamaño del diario La Nación. Era un diario grande, el lema, no me lo olvido, un rumbo para el pueblo y la voluntad para servirlo. Y luego se jubiló mi papá, fue corresponsal de la agencia Telam, después retomó la actividad y fue a un diario que se llamaba Crónica. Y bueno, yo lo seguía por todos lados. Cuando era chico yo jugaba a ser periodista. No sé, había una máquina de escribir y escribíamos los cables. ¿Ustedes se acuerdan en aquella época, en el año 60? Se paraba frente a la teletipo y iba saltando. Bueno, nosotros nos hacíamos los teletipos y claro, ¿qué íbamos a escribir de noticias? Y ponía UPI, así empezaba, ¿no? UPI. La agencia UPI. O decían que UPI, DPA, la Deutsche Agentur. No sé cuál era la noticia, que la gallina Batara se comió huevo, ¿no es cierto? Entonces yo escribía la noticia y se lo esperaba a mi papá. Era bastante entretenido para mí. ¿Estuvo ahí nomás de dedicarse al tema? Claro, sí, bueno, mi viejo periodista se dedica a las letras del teclado, yo soy contador, me dedico a los números, lo completamos de esa manera, ¿no? Y en este momento tan particular que se dice, bueno, el periodismo es esto y esto y esto, de parte de su mismo administración, ¿usted no respecto a la postura del gobierno, pero qué piensa del periodismo en general? Y el periodismo forma parte de lo necesario en la sociedad para que la sociedad esté informada, porque para el votante, el ciudadano, el dueño verdadero de la voluntad y de la dirección que tiene que tener el pueblo, esté informado. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, los medios tecnológicos y determinados cambios que tiene la apreciación de la función o las posibilidades que puede tener el periodismo se empieza a dividir en ramas. Hay un periodismo netamente objetivo, después están los editorialistas, están los periodistas de opinión que arriesgan y en forma totalmente independiente de cualquier color político arriesgan una opinión basada, por supuesto, en los antecedentes. Después está el periodismo militante, que más se parece a una agencia de propaganda, pero todos son respetables en la medida que trabajen honestamente. A través del periodismo y teniendo mucha llegada a la gente se puede llegar a establecer una concepción equivocada de la realidad, pero siempre la verdad al final triunfa. ¿Por qué? Porque la gente, ante ese disfraz que se quiere poner a la realidad, la gente después va y vive. Y hoy, con los medios tecnológicos, en la velocidad de las comunicaciones, ese periodismo que empezó a aparecer, se puede decir, por los 90, donde los medios que dicen hegemónicos, pero eran los medios masivos, tenían preeminencia en cuanto al contenido sobre los demás, que se trataba de mostrar una realidad. Hoy con las redes sociales eso se hace trizas, porque uno accede y uno ya después identifica. Después vinieron los sitios, los trolls y la cuestión muy militante. La gente ya diferencia la fake news de la verdadera. ¿Y usted cómo se lleva con las redes sociales? Yo soy medio enredado. ¿Sí, no? ¿Tiene Twitter? Sí, pero yo soy medio tentado, entonces es preferible que yo no los maneje. No, mejor que no, claro. Que no los maneje porque yo puedo llegar a contestar cualquier barbaridad. ¿Me contestó cualquier barbaridad? El otro día, con este episodio, le cuento una anécdota. Sí, cuente. Con este episodio, la diputada Orozco, vi que empezaban a atacar y la diputada realmente se sintió mal. Yo fui testigo, la fui a ver, era de color de papel, pobrecita. Le dije, quédate acá, tengo que ir, por favor, hija. No sé, alguien puso y yo dije, bueno, no, la diputada Orozco tenía toda la intención de una cosa así, como dándole explicaciones, porque uno me dice, viejo, no nos tomes por boludo. Entonces digo, póngase el rótulo que quiera, los hechos son sagrados. Pero bueno, yo soy muy tentado, por eso no la manejo. ¿Usted les contestó, los tildó de loquitos a los de la universidad de... Claro, ya hice loco para romper el concepto de universidad. Uno va a la universidad y la formación que tiene, la reforma
de la universitaria, de la pluralidad de voces, que del intercambio surge el avance en materia de ciencia, en materia social, la tolerancia. Nos declararon personas no gratas por tener una opinión acá en el Congreso. Eso significa ignorancia absoluta del artículo 68 de la Constitución, de la misma ley universitaria. Y si uno va al estatuto de la universidad, en las bases, o sea, lo que viene a ser como el preámbulo de la Constitución, dice la universidad es prescindente en materia ideológica, política o religiosa. Entonces, ser perseguido por una actitud, una visión, un enfoque o una acción vinculada a la militancia política de uno es desconocer todo eso. Entonces, evidentemente hay que estar loco para negar toda la tradición universitaria y tratar de partidizarla o ideologizarla en un solo sentido, en la búsqueda del pensamiento único. En el discurso yo lo comparé con la solución final. Declaramos personas no gratas todo lo que nos gusta, lo sacamos a las universidades, o sea que los eliminamos. Y ese no es el espíritu de la universidad. Y alguno me hizo un comentario porque yo expliqué por qué la gente, desde mi punto de vista, viola la ley. Y lo puede hacer, de acuerdo a mí, leal saber y entender por 3 motivos. Porque no la conoce, porque la conoce y no la entiende, y que conociéndola y entendiéndola está dispuesto a violar la ley. En el primer caso, si no la conoce, se le dice ignorante. En el segundo caso, se le dice estúpido, porque la estupidez es la excesiva dificultad en entender las cosas. Y en el tercero, si una ley penal, se le dice delincuente. Entonces, una persona que se puede encasillar en los 3 lugares realmente no tiene las aptitudes necesarias para ocupar un cargo en un consejo superior de la universidad, pero bueno, son las formas de expresarme que tengo. Claro. Hizo referencia varias veces a su a Alfredo Olmedo. Sí. Alfredo Olmedo. Y él ha tenido, cuando fue diputado nacional, posturas muy duras, que lo marcaron, por ejemplo, con la pena de muerte. ¿Usted qué postura tiene respecto a la pena de muerte? Bien, la pena de muerte, por supuesto, es una instancia superior y tiene origen bíblico. Yo por ahí cito la Biblia, y en el Éxodo, creo que es 22:18, dice: el reo de bestialidad será muerto. La misma Constitución habla de la pena de muerte. Y es el artículo 69, donde está la inmunidad de arresto de los parlamentarios. Dice que ningún congresista puede ser detenido salvo que fuere sorprendido cometiendo un crimen, ¿no es cierto?, que merezca pena infamante o de muerte. Eso está en el artículo 69. Y después, para delitos aberrantes, la pena debe ser ejemplar. Ahora bien, lo que yo puedo pensar está muy lejos de lo que se pueda lograr, porque hace falta el consenso. La Argentina tiene compromisos y pactos internacionales donde se dice, bueno, los países que eliminaron la pena de muerte no volverán a tenerla, pero acá, bueno, nos queda ahí un resabio. Pero yo no voy a propiciar un proyecto en ese sentido, pero en algunos casos, créame, en algunos casos, sí digo, ¿cómo no existe la pena de muerte? En esos casos que son extremos, los delitos contra los chicos, el violador que mata a la víctima y encima son criaturas. Bueno, realmente la naturaleza por ahí se equivocó. Usted en el 2023 rompió con Juntos por el Cambio y armó con Emiliano Estrada, que es del kirchnerismo. O sea, sí, medio como que era el agua y el aceite un poco, pero... Si usted ve las realidades provinciales, en la elección del 2023, en muchas provincias se organizaron frentes que eran presidentes de la grieta nacional y que se enfocaban en la realidad provincial. Y ese fue el caso nuestro, que no solo fue con Emiliano Estrada, sino con un partido bastante independiente, sí, que se llama Salta Independiente de los Biela. ¿Y a qué apuntaba? Bueno, buscar las coincidencias para cambiar la realidad de la provincia, que nosotros consideramos y continuamos coincidiendo con el diputado Estrada, en que está muy mal administrada y que realmente el futuro que merecen los salteños tiene que estar mucho más arriba, tiene que ser mucho más auspicioso de lo que le puede presentar un gobierno que ha demostrado tener muy pocas luces, y no por no pagar la factura, sino que es poco, los homo illuminati que rodean al gobernador no están a la altura de los requerimientos del pueblo salteño, donde se aumentó indiscriminadamente un gasto fijo, político, utilitario de la política,
y se han dejado de atender necesidades importantes. Mire, cuando gobernaba la provincia Juan Carlos Romero, el 22, casi 23% del presupuesto iba a obra pública. Cuando gobernó Urtubey, realmente ahí fuimos como el chinchón, nos fuimos a menos 10, 0,7 llegó a estar un año. Y con Sáenz no supera el 7%, siendo que hoy creo que es 2 veces en dólares el presupuesto anterior. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Tiene 2 veces los dólares que tenía el otro, pero tiene únicamente una inversión en obra pública del 8%. Y bueno, esa es la deformación que tienen las provincias que, a la luz de la relación con la coparticipación, le dicen rentista. Le dicen rentista a las provincias donde los ingresos por coparticipación superan los ingresos por tributos propios. Entonces, el gasto, como se interpreta como que viene de afuera, no es debidamente ordenado. Y así, bueno, se sobredimensiona la planta de personal, se gasta mucho en propaganda, y la propaganda está direccionada a un interés político. Por ejemplo, en Salta dice Gustavo, gobernador, Gustavo, gobernador, Gustavo, gobernador. Nosotros queremos saber cuándo hay que vacunarse. Usted es partidario de terminar con la grieta, por lo menos. Claro, en la situación de la provincia de Salta estuvimos totalmente de acuerdo. Sí. Ahora hay cuestiones irreconciliables. Sí. Y lo irreconciliable siempre va a ser la línea de la corrupción. Sí. Yo respeto a todos, ¿cierto? Piensan diferentes, podremos discutir en marco de armonía y de respeto, pero cuando tenemos la corrupción al medio, eso ya es intolerable. Diputado, nos quedaríamos hablando una hora más. Seguramente. Una hora más, pero le agradecemos su participación hoy en Bajo Recinto. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima, en cualquier momento en la próxima edición de Bajo Recinto. Será hasta entonces. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?